Buenas noches, hermanos. Les invito por favor a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Aún seguimos con una pausa de nuestro estudio sobre el libro de Job. Y vamos a ver hoy este tema que es deseando el rostro de Dios. Y quisiera empezar con una pregunta realmente que nos deberíamos de ser todos. Y es, ¿qué es lo que más deseamos en esta vida? Y quizás siendo más específicos, ¿qué es lo que más deseamos de nuestra vida cristiana? Yo pienso que son pocas las ocasiones, y más en estos tiempos modernos, que los hombres suelen apartar un tiempo para tener una plática honesta consigo mismos. En esas pláticas donde podemos reconocer nuestra condición, podemos reconocer nuestros deseos, podemos reconocer verdaderamente en dónde estamos parados, porque es fácil caer en el engaño y en la tentación de las apariencias. Es muy fácil caer en esas condiciones de tratar de acomodarnos, de presentarnos como demasiado espirituales. Y cuando pensamos qué es lo que más deseamos de nuestra vida cristiana, quizás pudiera venir a nuestra propia mente que fue por medio del Evangelio en que fue unida la familia que ahora tenemos, que fue por medio del Evangelio que al esclavizarnos de ciertas, más bien de libertarnos de ciertas prácticas, es que pudimos ser más productivos y ahora ostentamos una condición de privilegio. Y son muchas cosas buenas, pero pudiéramos hallarnos en la situación muy delgada, muy sutil, de amando más todo lo que tenemos por parte de Dios que amando a Dios mismo. Tú dirás, ¿esto es posible? ¿Acaso yo me puedo hallar amando más lo que Dios me ha dado que a Dios mismo? Sí, sí lo es. Pudiera ser que nuestra fidelidad al Señor esté sustentada por todo lo que tenemos en Dios y no por lo enamorados que estamos verdaderamente de Dios. Y eso es algo que pasa muy común y que pocas veces nos ponemos a reflexionar y ver en dónde estamos parados en esta situación. Si hoy hiciéramos el ejercicio de hacer como si no existiera todo eso por lo que estamos agradecidos y nos respondiéramos, bueno, si yo no tuviera esto, que ha venido por medio del Evangelio, ¿en dónde estaría yo parado ahorita espiritualmente? ¿Seguiría ostentando tal fidelidad, tal deseo, tal compromiso? Es una respuesta que sin duda solamente Dios conoce y nosotros quizás en la honestidad pudiéramos saber. Pero nuestro pasaje que hoy vamos a meditar y a reflexionar nos incita al menos a dos cosas: a confrontarnos con esta realidad y a orillarnos a poder desear a Dios por sobre todas las cosas. Así que pasemos a considerar este capítulo bajo este título, Deseando el rostro de Dios. Y en primer lugar, hermano, yo quisiera compartirte un pequeño punto que es la terrible noticia de un Dios ausente. La terrible noticia de un Dios ausente. Nota por favor el versículo 1 y el versículo número 2 de Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Recordemos que este capítulo está dentro del contexto en donde el pueblo había sido libertado por Dios de la esclavitud de los egipcios, pero rápidamente se dieron a hacerse un ídolo, aquel becerro de oro. Dios, por supuesto, estaba airado. Moisés había subido al Sinaí a recibir la ley de Dios.
Pero dentro de todo esto vemos en primer lugar que Dios estaba intencionalmente decidido a cumplir su promesa del pacto que había hecho con con Abraham. Aquel pacto que se le conoce como el pacto abrámico. Dios había prometido dar un lugar especial para que el pueblo de Israel habitara. No importaba tanto cuántos hombres habitaran aquí, qué tan grandes fueran, o qué tan difícil iba a ser que Israel se hiciera de tal tierra, Dios había prometido darle este lugar a Israel, lo que conocemos como la tierra prometida, que era Canaán. Era una tierra formidable, fluía leche y miel, había abundancia. Dios había preparado absolutamente todo para que allí su pueblo descansara. Ahora, a la luz de la Biblia sabemos que esta tierra prometida tan solo era una pequeña prefiguración de lo que más adelante va a ser nuestra morada eterna, aquella ciudad celestial, lo que la Escritura también llama la Nueva Jerusalén. Ahora, de primera instancia, pudiéramos decir que tales noticias de parte de Dios deberían de ser suficientes para asegurar la felicidad de todo Israel. Dios estaba decidido a cumplir su pacto. Recordemos, el pueblo acababa de pecar y no había sido cualquier cosa. Y ellos estaban escuchando por parte de Moisés que Dios estaba decidido a cumplir su pacto. Las cosas no habían cambiado. Su infidelidad y su pecado no había hecho que Dios desistiera de cumplir aquello que anteriormente él había dicho. Noten ahora el versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Las palabras de Dios habían sacudido a el pueblo totalmente. Intercambiaron sus ropas normales para vestirse de ropas de luto. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer nosotros para entender esto es, ¿por qué el pueblo pasó de estar vestido normalmente a estar vestido de luto? ¿Cuáles fueron esas terribles noticias que los llevaron a estar asustados y a tomar una actitud de luto? ¿Acaso fue terrible escuchar que Dios cumpliría su pacto? Definitivamente no. Estas no eran las causas. Nota por favor una vez más el versículo 1 y 2, pero ahora agreguemos el versículo 3. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y quisiera leer el versículo 5, pero permíteme leerlo desde la versión de las Américas para hacer notar un énfasis. Dice así, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Ahora aquí tenemos la idea completa. Podemos ver que el problema no era la fidelidad de Dios, ni la determinación de Dios de cumplir su pacto, sino que el problema era que al mismo tiempo de que Dios había determinado cumplir, Dios también había determinado no estar presente durante esa travesía. Dios les estaba diciendo que estaba airado, que su dureza, su rebeldía y su inclinación hacia los ídolos había propiciado que Dios estuviera airado con ellos.
La santidad de Dios no puede mezclarse con la pecaminosidad del hombre. Dios se toma en serio su santidad de tal manera que aquí notamos un claro ejemplo que Dios por ningún momento se va a ajustar al estilo de vida de los hombres para moldarse. No, Dios es inmutable. Dios estableció desde el principio lo que a Él no le desagrada. Y no son las circunstancias, no son las condiciones lo que hará que Dios cambie. Dios estaba airado. Así que el pueblo estaba en problemas. Dios estaba airado con ellos al grado de decirles, miren, yo voy a cumplir mi pacto, pero si por un momento yo me presento o los acompaño durante su travesía, ustedes serán consumidos, pues están apartados de mí, se han alejado. Ahora, de estos versos, hermanos, yo quisiera resaltar dos grandes implicaciones para Israel en ese momento que llegan hasta nosotros en esta época. En primer lugar, tenemos que notar aquí que el pueblo supo por primera vez que Dios se tomaba en serio la idolatría. Cualquier pecado es desagradable a los ojos de Dios, pero la idolatría arremete de una manera deplorable contra la persona de Dios. El pueblo acababa de ser un ídolo, un becerro. Y lo más grave era que dentro de todo eso que ellos estaban haciendo, Aarón había participado, pero le estaban adjudicando a ese becerro el poder, la credibilidad y la causa de su libertad ante los egipcios. Qué sorprendente es esto. Bastó por un instante que no estuviera Moisés y que el pueblo tuviera la facultad para manifestar su condición y revelaron que tenían grande necesidad de adorar a algo. Eso nos lleva a la pregunta. Los hombres no deberíamos de preguntarnos si verdaderamente estamos adorando o no. La gran pregunta es, ¿qué es lo que estamos adorando? Los hombres somos seres adoradores. Todos buscamos algo. El hombre busca algo como un antídoto para su vacío y para su insuficiencia. Ahora, esto es natural en los hombres que no conocen a Dios, que no han llegado a la fe. Lamentablemente nosotros como creyentes podemos descuidarnos tanto que en ese vacío por alejarnos de la comunión con Dios, también vamos a buscar algo que supla esa necesidad de plenitud. Lamentablemente tú lo puedes percatar y todos hemos pasado quizás por algo similar, que a medida que nos alejamos de Dios buscamos algo que lo sustituya. Una persona, una situación, una condición, algo, lamentablemente. Tan solo se intercambian las cosas a las que el hombre adora. J.A. Piker lo dice así: es imposible no adorar nada. Los humanos somos seres adoradores, y si no adoramos al Dios que nos hizo, inevitablemente adoraremos a alguien o algo más. Es por eso que aún nosotros, como creyentes, pudiéramos hacer incluso de nuestro servicio al Señor nuestro mayor ídolo, incluso a nuestra familia nuestro mayor ídolo. Ese trabajo que nosotros decimos, bueno, es que es el medio por el cual Dios me ha dado para proveer a mi familia, a ser nuestro mayor ídolo. Así que nosotros constantemente nos tenemos que recordar que nuestra plenitud total, como seres morales hechos a la imagen de Dios, únicamente se va a hallar en adorar a nuestro Creador, a Dios mismo. Esa es una realidad que nunca debemos de olvidar. Durante los primeros años de la iglesia, más específicamente en el tercer siglo, aquel hombre que influyó gran parte de la teología que hoy poseemos, Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Algo similar a lo que Salomón dijo, que Dios nos ha hecho, o nos ha dado, mejor dicho, un corazón que tiene su imagen y su tamaño, de tal manera que no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre más que Dios mismo, que tiene su imagen.
Así que Dios se toma en serio la adoración que el hombre brinda a Él. Por eso no es casualidad que los primeros 3 mandamientos del Decálogo se refieran a la adoración que Dios exige. Acuérdate, hermano, que Dios no nos llamó a nosotros a inventar una adoración. Dios no nos llamó a ser creativos a la hora de adorar, sino de someternos a lo que Dios ha dicho. Por eso Dios condenó a aquellos hombres que ofrecieron fuego que Dios no había demandado. Así que nada ni nadie debería de recibir lo que tan solo pertenece a Dios. Así que tenemos que recordarnos una vez más que un ídolo es cualquier cosa que observamos y decimos de lo más profundo de nuestro corazón: si tan solo yo tuviera esto permanentemente, yo fuera más feliz, yo estuviera más seguro y yo verdaderamente tendría valor. Las personas, por lo regular, se sienten más valiosas, más seguras, cuando son acompañados por ese ídolo. Así que eso es una de las maneras en que nosotros pudiéramos darnos cuenta de nuestros ídolos. Aquello que más amamos, aquello que más pensamos, aquello que más tenemos miedo de perderlo. Ese suele ser nuestro ídolo. Ahora, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y principalmente la historia de Israel en toda su travesía, nosotros llegamos a pensar cómo es posible que una nación fuera tan rebelde. Ellos contemplaron a Dios, la nube, el fuego, la libertad, los milagros, y a pesar de todo eso seguían rebelándose. Pero ¿sabes algo, hermano? Uno de los propósitos para tener esta historia aquí es podernos vernos en ella. Tristemente nosotros no somos tan diferentes a aquellos grandes hombres. Aquel escritor llamado Tim Keller, que ya murió, decía que nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente a las pasadas. Cada cultura tiene dominada por su propio grupo de ídolos. En estos tiempos, dice, los hombres quizás ya no van a levantar altares, pero sí levantan oficinas, grandes casas, grandes dineros, grandes éxitos, que se han arrodillado ante las mismas cosas. Así que cambió el ídolo, pero no cambió la realidad, que el hombre sigue siendo idólatra. Lamentablemente, esto es una realidad. Y los creyentes, si no prestamos atención a lo que nuestro corazón desea, podemos participar de esto. Pero una segunda verdad que también nos alcanza a nosotros, y a partir de lo que hace un momento leímos, es que no deberíamos dejar de considerar que existe la realidad de poder tener algún tipo de bendición de parte de Dios y no tener la presencia de Dios mismo. ¿Cómo pasa esto? Dios le dice a Israel: yo te voy a dar la tierra prometida. Es el lugar donde fluye leche y miel. Eso era una bendición, una bendición. Dios estaba siendo fiel a su pacto, pero luego les dice: yo no iré con ustedes. En esa bendición, como parte de mi fidelidad, no voy a estar yo presente. Mi presencia no irá. Así que nosotros nos debemos de preguntar: ¿estamos convencidos? ¿O a partir de qué estamos convencidos que todo lo que poseemos y que le adjudicamos que viene de Dios realmente es una manifestación real de que la presencia de Dios está con nosotros? Ahora, yo sé que cuando hablamos de la presencia se puede prestar a aspectos ambiguos y quizás hasta aspectos místicos, pero no es nuestra perspectiva ni nuestro criterio personal lo que dice si la presencia de Dios está con nosotros. Es más que un sentimiento. Pero antes de pasar a esto, consideremos que pudiera ser que nosotros hoy en día estuviéramos realmente valorando algo por encima de la comunión y la presencia de Dios. Y piensa en esto, hermano. Por un momento, si Dios te concediera
el contar con todo eso que tanto tú anhelas. Todos aquí anhelamos cosas. Y gran parte de nuestros anhelos no se limitan a aspectos eclesiásticos. Unos dirían, bueno, yo he trabajado tanto, me he esforzado tanto, que la verdad yo ya quisiera una mejor estabilidad económica. Y quizás dentro de tu razonamiento digas, no es para gastarlos en deleites, simplemente yo deseo dar un mejor sustento a mi familia. Yo quisiera más salud. Yo quisiera, y tú piensa en lo que es una realidad en cuanto a tu vida y a tus pensamientos. Ahora, si por algún momento tú llegas a obtener esa estabilidad, esa salud, esa familia admirada, etcétera, etcétera, pero no vas a contar con la presencia de Dios en todo ello, ¿realmente valdría la pena vivir una vida así? ¿Realmente valdría vivir una vida así? La verdad, eso es algo que cada creyente debería de reflexionar en la intimidad personal. Porque pudiéramos decir ahorita, no, realmente yo no quisiera nada si Dios no está presente, yo no quisiera nada si no tengo la comunión con el Señor, pero en la práctica tú pudieras estar haciendo cosas que manifiestan que no te interesa en primer lugar estar cerca del Señor. Y esto nos lleva, hermanos, en segundo lugar, a considerar el significado y el valor de la presencia de Dios. Así que, ¿cómo podemos entender y definir la presencia de Dios? Bueno, lo primero que te quisiera compartir es que la presencia de Dios es más que un sentimiento. Es decir, no es nuestro criterio personal el que ha de determinar si contamos o no con la presencia de Dios. Hay muchos lugares en donde se le da un énfasis excesivo a los sentimientos y no pasa de ser un mero emocionalismo. Muchos dicen, yo siento la presencia de Dios, pero la pregunta es, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo poder saber que un sentimiento realmente garantiza o determina objetivamente que la presencia de Dios está en nosotros? ¿Cómo saberlo? Muchos también confunden palabras y dicen, bueno, es que Cristo mora en mí. Y realmente el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo saber esto? Bueno, la palabra de Dios nos da ciertos argumentos y ciertas razones que deberíamos de considerar a la hora de evaluar si verdaderamente contamos o no con la presencia de Dios. Muchos dicen Dios está en todas partes, pero eso es muy diferente a decir Dios está con nosotros. Dios es omnipresente y por supuesto que está en todo momento y en todo lugar. Pero aquí estamos haciendo énfasis a esa presencia afectiva de parte de Dios con nosotros. En nuestra historia vemos el valor de la presencia de Dios al observar que su presencia se alejó del pueblo. El pecado del pueblo lamentablemente impedía que experimentaran una presencia deleitosa con Dios mismo. Vea el versículo 7, por favor. Una vez que vemos que Dios manifiesta por qué no iría con ellos, en el versículo 7 notamos lo siguiente. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él llegaba al tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Recordemos que en el Antiguo Testamento el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Y gran parte del pecado de la nación hizo que Dios le indicara a Moisés
que llevara su tabernáculo a un lugar fuera del pueblo, manifestando que Dios no iba a compartir con un pueblo que se deleitaba en pecar. Era un recordatorio constante de cuál era la condición de Israel. Así que cuando Dios hacía presente en ese tabernáculo, todo el pueblo se levantaba a adorar, dejaban de hacer lo que estaban haciendo, estaban en expectativa de lo que Dios iba a hacer. Ahora, eso era en aquel tiempo. Nosotros cuando leemos esto, tiene que pasar a nuestra mente que gracias a Dios que nos otorgó a Cristo, que por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios con confianza, en certidumbre, que ya no contamos o ya no tenemos la necesidad de tener un Dios distante. Moisés en el Antiguo Testamento es por excelencia un mediador. Y gran parte de la labor de Moisés nos muestra de lo que en el futuro haría Cristo en favor de su pueblo y en este caso a favor de nosotros. Ahora, noten ahora, hermanos, el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, y su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Este es uno de los grandes pasajes en donde podemos ver cuál debe de ser el deseo de todo creyente. Aquí Moisés nos revela gran parte de lo que debe de ser el verdadero deseo de todo creyente. Un deseo genuino de poder ver a Dios. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. En este pasaje, hermanos, vemos nosotros que por un momento pasó a un lado secundario la tierra prometida, el pacto, aquella ciudad o aquellos recordatorios de que en Canaán había mucha leche, mucha miel, mucha abundancia. Aquí lo que importaba verdaderamente era poder ver a Dios, el rostro de Dios. Si he hallado gracia, ruego que me bendigas. No es lo que estaba diciendo Moisés. Él no estaba diciendo, si verdaderamente yo poseo tu gracia, bendíceme, no, sino si verdaderamente yo poseo tu gracia, permíteme conocerte. Lo más importante para este hombre era conocer más a Dios mismo. Cuando vemos aquí la palabra, los caminos de Dios aludían a su carácter. Moisés sabía que lo más importante respecto a Dios era su presencia, no su bendición. Tanto fue así que noten en el versículo 14. Moisés dijo, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí la palabra que se usa para hablar de presencia es la palabra panim, que literalmente significa un rostro. La Escritura establece que la presencia de Dios tiene que ver con la persona de Dios, no con sentimientos, no con experiencias místicas. La presencia de Dios tiene que ver con la persona de Dios, con darnos a conocer su carácter, quién es Dios verdaderamente. Así que podemos ver por un instante que Dios le concedió a Moisés lo más valioso, su rostro, su presencia. Durante todo ese camino que aún le restaba a Moisés por recorrer, Dios le promete, te voy a acompañar, mi fidelidad, mi justicia, mi bondad, mi ira, incluso todo lo que yo soy irá contigo. Y en eso él hallaría descanso. Ahora,
es como si nosotros pudiéramos ver que Moisés había entendido que no había nada de lo que él pudiera estar poseyendo que le pudiera dar descanso. Lo único que él pudiera realmente tener para hallar esa plenitud era el rostro de Dios. Por tanto, nosotros podemos definir la presencia de Dios como la manifestación de lo que Dios es. Es su carácter, es su rostro. Así que nosotros cuando decimos necesito la presencia de Dios, nos tendríamos que estar refiriendo a que necesitamos poseer el conocimiento de quién es Dios. Es por eso el énfasis que la Escritura hace para presentar quién es Dios, a quién estamos adorando. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es tan importante? Vean el versículo 15 y el versículo 16 para ver el valor que Moisés le otorga a la presencia de Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Es como si estuviera diciendo, si en verdad Dios, tu persona, no ha de andar con nosotros, no quiero nada, pues eres más importante tú que cualquier cosa que pudieras darme. Si en ese momento Dios le hubiera dicho a Moisés, mira, solamente hay dos maneras, o van a Canaán, a esa tierra, sin mi presencia, o se quedan aquí bajo las aflicciones de un desierto, pero yo voy a estar presente. ¿Qué decides? Sin duda, él había dicho, tu presencia, tu rostro. No queremos nada más que no sea tu rostro. Lamentablemente, hemos cedido al pensamiento moderno de querer las bendiciones de Dios y no a Dios mismo, querer todo lo que Dios da sin a Dios mismo. Eso es un pensamiento del creyente moderno, en que le importa más los favores y las bendiciones que el rostro de Dios. Para ellos, lo más amado es lo que pudieran obtener beneficiosamente de formar parte de una familia espiritual y no tanto del Señor. Todos nosotros tenemos planes, peticiones, deseos para nosotros, para nuestros hijos, etcétera, etcétera, para la iglesia. Pero nuestro sentir debería de ser caminar hacia el Señor de tal manera que pudiéramos decir honestamente si eso que nosotros anhelamos para nuestra familia, para nuestra persona y para nuestra iglesia, si en todo ello no ha de venir tu presencia, realmente no nos des nada. Realmente no nos dé nada porque en ello no hay ningún beneficio, no hay ninguna certeza, no hay ninguna esperanza si la presencia de Dios no nos acompaña. Por tanto, ¿por qué pedir, por ejemplo, más personas? ¿Por qué pedir mejoras si en todo ello no está Dios allí? Nuestra alma tan solo se va a hallar satisfecha, nuestra iglesia tan solo se va a hallar satisfecha cuando verdaderamente busquemos, en primer lugar, caminar con el Señor, tener su rostro, su presencia, su persona en nosotros. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a culminar, en tercer lugar, anhelando nuestro mayor tesoro. Vean, por favor, el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Experimentar la presencia de Dios va más allá de un evento o de un momento. La presencia de Dios en nosotros cambia todo nuestro propio ser, empezando por nuestro deleite. Dios le había concedido su presencia a Moisés y éste la había abrazado deleitosamente. Así que él aún quería más de Dios, más de Dios. Por eso él le dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria.
te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sabes algo, hermano? Que muchas veces nosotros hemos abrazado esa idea correcta, pero considero de que no le hemos reflexionado suficiente de que la meta del creyente principalmente es vivir para la gloria de Dios. Ahora, esto nos lleva a un pequeño problema. Eso debería de ser el resultado de algo. Nuestra mayor meta debería de ser, en primer lugar, ver al Dios glorioso. Ver al Dios glorioso, y el resultado va a ser vivir para su gloria. No es lo mismo. Porque si un creyente dice, bueno, ahora que yo llegué a la fe, quiero vivir para su gloria. ¿Cómo vas a vivir para la gloria de Dios si no hay nada en el hombre que por sí mismo pueda desear vivir esa gloria? Lo único que nos va a impulsar verdaderamente a vivir para su gloria es si primeramente hemos tenido un encuentro con el Dios glorioso. Si primeramente Dios nos ha enamorado con lo que Dios es, con su persona. Esa es la manera de vivir para su gloria. Así que nuestro mayor énfasis debería de ser presentar al Dios glorioso y nosotros poder ver a ese Dios glorioso cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que reflexionamos en el Señor. Lamentablemente no podemos vivir para su gloria, y pocos creyentes viven para su gloria porque en primer lugar no han visto al Dios glorioso. Es una realidad. Decimos, la gloria de Dios es la meta de todas las cosas, pero debería de ser el resultado de todo. Porque la gloria de Dios, una manera de definirla muy sencillamente es ver su belleza infinita y la grandeza o el cúmulo de sus perfecciones. La belleza infinita de su carácter, de su valor, de sus perfecciones. John Piper decía, o dice, que la gloria de Dios es esto. Dice, es cuando tú ves que los cielos están gritando su gloria. Ahora, ¿qué es eso? Dice, bueno, significa que Él nos está gritando. Él grita con las nubes, Él grita con la extensión azul, Él grita con oro en los horizontes, Él grita con galaxias, con planetas. Él dice, soy glorioso. Abre tus ojos, es la única manera de poder ver si verdaderamente me conoces. Ahora, todo este deleite en Moisés se resume en lo siguiente. Versículo 19 al versículo 23. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá más mi rostro. Qué pasaje tan más fuerte, tan más profundo y tan difícil de entender. Vemos a un Dios lleno de gracia que se le revela a Moisés y se nos revela a nosotros. Era tal su gracia porque le dice, mira, yo te voy a conceder algo de lo que yo soy, pero al mismo tiempo yo voy a ser tan clemente hacia tu persona que no voy a permitir que me veas totalmente, porque si me ves totalmente serás consumido. Pero lo que tú alcances a ver de mí, mis espaldas, te será suficiente para que tú puedas vivir para mi gloria, puesto que tendrás un encuentro con mi gloria. Recordemos, hermanos, que cada vez que vemos textos que aluden a partes de un cuerpo y se le adjudican a Dios, tan solo es una manera de entender algo que Dios está haciendo. Él le promete que todo lo que iba a pasar delante de él era su gloria. Dios le hace ver que aún en eso Él es soberano, porque para algunos esa gloria se va a manifestar en gracia y para otros en juicio. Pero es tan consolador que Dios le dice que le iba a llevar a un lugar especial en donde él podría contemplar un pequeño esbozo de su gloria. Y no es espiritualizar de más esto,
pero no puedo dejar de pensar que Dios en su gracia también a nosotros nos ha llevado a un pequeño lugar en donde podemos contemplar algo de su gloria, y eso es la cruz de Cristo. Cuando Dios nos ha llevado en su gracia a ver a Cristo, al Cristo crucificado y resucitado, es una manera en donde Dios se ha revelado a nosotros, y es en donde Dios nos ha concedido por un instante y permanentemente ahora poder ver lo que Dios es. Si Dios no nos hubiera llevado a esa cruz, hoy estuviéramos cegados, viviendo para nuestros deleites, viviendo para cosas temporales y para cosas que no tienen un propósito real. Así que quisiera concluir diciendo, hermanos, que ahora nosotros tenemos la oportunidad en Cristo de vivir para su gloria, puesto que en Cristo tenemos la revelación del Dios glorioso. Eso se conoció durante la Reforma Protestante como vivir coram Deo, vivir delante, en y para Dios. Esa revelación, hermanos, fue tan grande que vino a llevar a una cosmovisión cristiana, a un desarrollo, de tal manera que cuando tú estudias un poco de los impactos de aquel evento, tú te podrás dar cuenta por qué se levantaron universidades, hospitales, por qué creció el arte, la economía, porque toda una revelación de Dios vino a plasmar en cada área de la vida del hombre, de tal manera que el hombre dijo: si Dios es así, definitivamente esto tiene que afectar mi vida laboral, esto tiene que afectar mi vida familiar, esto tiene que afectar la manera en que yo invierto el dinero, todo lo tiene que afectar, y todo por estar delante del rostro de Dios. No existe una vida secular y una vida espiritual, vivimos delante de Dios. Dios conoce todo de nosotros. Lamentablemente, con el pasar de los años, fue creciendo más un movimiento fundamentalista donde reducía la vida cristiana a un círculo de 4 paredes, a un círculo donde la máxima expresión de vivir para la gloria se limitaba únicamente a este contexto. Y aunque Dios ha revelado su gloria en la iglesia, Dios nos llama a vivir dentro y fuera para su gloria, puesto que ya se nos ha revelado hermoso en la persona de Cristo. Así que, hermanos, oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos permita desear su rostro, desear su persona, puesto que ya lo hemos visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias una vez más porque te has revelado a nosotros. Gracias, Señor, porque en tu gracia, Señor, nos llevaste a esa peña a ver a Cristo. Gracias, Señor, porque quitaste nuestra ceguera, porque nos has dado el entendimiento para ver lo vano que es vivir para los deleites de este mundo. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, ayuda a los líderes, Señor, de esta iglesia a entender que nuestro mayor anhelo debe de ser desearte y manifestar ese deseo en cada ángulo de nuestra propia vida. Desde aquellos detalles, Señor, tan aparentemente intrascendentes, hasta aquellos, Señor, que verdaderamente trastorna al mundo. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por que tu Espíritu reposa en nosotros y nos permite verte, Señor, en tu palabra en todo momento. Gracias, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.